Hoy vamos a estar estudiando la carta dirigida a la iglesia en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo. Bueno, siempre, como sabemos, es indispensable que nosotros a la hora de estudiar la escritura hagamos un análisis contextual, o sea, que nos ubiquemos en el contexto del texto, que nos ubiquemos a quienes se está dirigiendo. Esto con toda la escritura, pero creo que muy en especial cuando estudiamos Apocalipsis. Es un libro que en especial se presta para muchas interpretaciones fuera de contexto. Entonces es necesario que nos ubiquemos, que nos demos la tarea de hacer una exégesis del texto. Así que en lo que les compartí, ahí podrán ver, hay información básica de esta ciudad, para que sepamos a qué clase de iglesia se dirigía Juan, inspirado por el Espíritu. Primero que nada, resulta que la iglesia que está en Pérgamo es una ciudad muy importante. Es una ciudad en la que incluso durante muchos años fue la capital. Sabemos que las ciudades que son capital de un país, pues en general son las más importantes, ¿verdad? Son centro económico, son centro de desarrollo, son centro incluso de encuentro cultural. Es donde más se encuentran diferentes tipos de personas. Y Pérgamo durante por lo menos 400 años había sido la capital de la provincia. Además, algo muy importante para ellos era su biblioteca. Lastimosamente hoy en día el tema de las bibliotecas no es como tan relevante como lo era en aquellos tiempos. Pero en ese momento, en ese primer siglo, había un pleito de bibliotecas por definir cuál era la mejor. Alejandría tenía su biblioteca, de las más famosas y reconocidas, pero también Pérgamo tenía una biblioteca muy importante. Por ahí se cuenta incluso que el pleito llegó a tal punto que, bueno, para ese tiempo los libros se escribían en papiro, que fue algo que los egipcios pues idearon, pero resulta que llegó un punto en que ya Egipto no le quería mandar más papiros a Pérgamo. Entonces Pérgamo, ¿qué digo? Bueno, nosotros vamos a inventar también nuestra forma de seguir haciendo el registro, escribiendo libros y demás, y entonces fue donde se originó el pergamino. De ahí viene el nombre pergamino. Eso tiene que también darnos señales de la clase de ciudad que era. Era una iglesia que estaba en una ciudad activa, dinámica, fuerte. Una ciudad que defendía lo suyo, que tenía un orgullo propio. ¿Por qué es importante esto? Porque efectivamente cada congregación, cada iglesia está influenciada por la cultura de quienes en ella existen. No es lo mismo la iglesia aquí en Heredia que la iglesia allá en Limón. No lo podrá decir, por ejemplo, Miller, ¿verdad? No es lo mismo la iglesia aquí que la iglesia en El Salvador. Entonces, tiene que darnos estos señales de cuál era la forma de vivir, el estilo de vida que tenían los creyentes en esta iglesia. Algo importante es también el hecho de que Pérgamo era un centro de adoración tanto a los dioses griegos, romanos, como también al mismo César. Era una de las ciudades, quizás la que más recalcaba la adoración al emperador como si él fuera Dios. Se le consideraba Dios mismo. Y en esa ciudad era algo que también se le daba mucho realce. Así que todo esto es lo que nos habla el contexto de la ciudad. Vayamos ahora sí al texto. Estamos en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a estar leyendo versículo 12. Ahí en el mismo documento les puse los versículos, pero también lo pueden ir siguiendo en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y comienza así:
escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: así dice el que tiene la espada aguda de doble filo. Veamos, como lo mencionaba don Carlos ahora en la clase, que cada carta comienza con una descripción de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo. Pero no solo eso, la iglesia tiene que ubicarse quién es Cristo. La iglesia tiene que tener presente quién es su Señor. Y cada una de las cartas, de las 7 cartas dirigidas a estas iglesias, mencionan una de las descripciones de Jesús que están en el capítulo 1. Que por ahí la semana pasada nuestro hermano Carlos Delgado hizo una introducción a esto. Entonces aquí la descripción con la que empieza es que quien escribe es el que tiene la espada aguda de doble filo. Resulta que también en esta ciudad había un dato importante en cuanto a la forma de ejecución y el juicio. Resulta que la ciudad de Pérgamo tenía un privilegio que no todas las ciudades tenían, y era lo que se le llamaba el ius gladi, o sea, derecho a la espada. Resulta que no todas las ciudades tenían el derecho de establecer pena de muerte. Esta ciudad sí lo podía hacer. A ellos el gobierno romano les daba la posibilidad de que ellos decidieran si querían que alguien muriera y ejecutar. Un ejemplo de quienes no tenían esa potestad en ese tiempo, en el primer siglo, era en la zona donde estaba Israel. Ellos no tenían esa potestad, necesitaban que gobernadores de otras regiones decidieran si había pena de muerte o no. Así que, con este juego de palabras, ¿qué es lo primero que Jesús quiere recordarle a la iglesia? Pues sí, el imperio romano es poderoso. El imperio romano tiene autoridad. Pero hay alguien que está por encima del imperio romano. Ellos pueden mandarlos a morir por su fe, que es justamente el contexto de esta iglesia. Ellos pueden ser perseguidos por las autoridades romanas e incluso ser arrestados o mandados a la muerte. Y sin embargo, por más que el emperador, por más que los gobernadores y autoridades romanas crean que tienen la última palabra, el que tiene la última palabra de vida y muerte es nuestro Señor Jesús. Esto sin duda buscaba que la iglesia pudiera recordar, porque a pesar de la amenaza de la muerte, ellos podían seguir confiando. Y de hecho ese es el trasfondo de muchas de las iglesias en el primer siglo: la persecución solamente por el hecho de creer en Jesús. Algo que tal vez a nosotros nos cuesta un poco ubicarnos, porque por lo menos aquí en nuestro país ninguno de nosotros está en peligro de muerte. Sí hay muchos otros tipos de ataque, pero de perder la vida, aquí estamos muy cómodos. Si fuéramos al Medio Oriente, si fuéramos a China, por ejemplo, la situación es distinta. Pero para ellos, para los creyentes en esta ciudad, era indispensable recordar que a pesar de que la mayor amenaza del imperio era la muerte, para ellos eso no debía ser fuente de temor. Porque el único dueño de sus vidas y de si vivían o morían era su Señor y dueño, el dueño de la iglesia. Así que, teniendo ese trasfondo, continúa hablando nuestro Señor Jesús dirigiéndose a la iglesia en el versículo 13. Yo sé dónde vives, iglesia en Pérgamo, yo sé dónde vives, y yo sé dónde está el trono de Satanás. Y sin embargo, te mantienes fiel a mi nombre y no has negado mi fe. Ni siquiera cuando a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Entonces, aquí notemos que lo que destaca
Jesús de esta iglesia es su fidelidad. Una fidelidad al punto de que si tienen que exponer la vida, siguen creyendo en Jesús. Recordemos que en ese momento perseguían a los creyentes para que negaran su fe. La forma en la que usted podía evitar que lo ejecutaran era decir: no, yo no creo en Jesús. Con solo esa frase, usted podía evitarse todos los problemas que le ocasionaba su fe. Y Jesús exalta a aquellos que, aún pudiendo evitarse tantos problemas, deciden darle a Él su fidelidad. Y claro, cuando uno es consciente de a quién es fiel, pues sabe que vale la pena, ¿verdad? Es el que tiene la espada de dos filos, como ya lo leímos antes. Y es que, ¿qué ocurría en esta ciudad? Bueno, al principio les decía que era una ciudad que fomentaba el culto a César como si él fuera Dios. Y lo que buscaban las autoridades romanas era que todos los súbditos, todos los que vivían en la ciudad y en todo el imperio, le dijeran al César que él era Señor, que él era Dios. Lo que quería el gobierno, las autoridades, el poder militar de esa época era que su fidelidad estuviera dirigida al César y no a ninguna otra persona. Por eso es que muchos, conforme iba pasando el tiempo, se tenían que ocultar en cuevas, porque ya no podían caminar libremente. En el momento que alguien lo identificara como creyente, en el momento en que alguien lo acusara delante de las autoridades, usted estaba obligado a reconocer al César como Dios o perder la vida. Así de simple y así de cruda era la realidad para los creyentes en ese primer siglo. Y ni qué decir en los años siguientes, porque la persecución siguió durante mucho tiempo más. Pero Jesús dice: yo a ustedes los reconozco y los exalto porque no han negado su fe en mí. Aunque incluso ha implicado que de ustedes haya quienes mueran, no han negado su fe. Y ahí mencionan a Antipas, que no se sabe, no se tiene mayor información de él. Puede que fuera una persona, un miembro efectivamente de la congregación, o puede que fuera alguna forma de distinguir a todos los que habían muerto como mártires. Fuera como fuere, el punto es que Jesús reconoce a quienes se mantienen fieles a pesar de los problemas que eso le pueda provocar. Si la carta terminara ahí, yo creo que todos diríamos: qué bueno, qué bonito. Y quizás hasta nos identifiquemos y digamos: sí, yo soy alguien que daría mi vida por el Señor. Pero resulta que la carta continúa. Y entonces dice en el versículo 14 y versículo 15. Y Jesús dice: pero, un gran pero. Y vamos a ver que este no es cualquier pero. Dice: pero tengo algunas cosas contra ti. Ojo, a la iglesia que ha exaltado, que ha reconocido su gran fidelidad, tiene algo en contra de ella. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Y también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaítas. ¿Quiénes son estos? Bueno,
Un poco de contexto nos hace ver, en primer lugar, creo que la historia de Balaam es muy conocida. Los jóvenes recordarán que cuando estuvimos viendo Números, Balaam y el evento, el suceso con la asna que le habló. Balaam, un supuesto profeta, el rey Balac le pide que maldiga a Israel, y Balaam al principio parece alguien muy consagrado a Dios, porque le dice al rey: yo no voy a decir nada que Dios no quiera que yo diga. Y le insistieron y nunca maldijo a Israel, supuestamente respetando a Dios, respetando la palabra de Dios. Pero cuando uno avanza en el texto de Números, resulta que, según dice Números 25 y Números 31, ahí ustedes pueden leerlo en sus casas, resulta que Balaam buscó la manera de lograr el mismo objetivo, pero de otra manera. Le dio la idea al rey Balac de fomentar el pecado en Israel. Y entonces envía mujeres moabitas al campamento de Israel para que seduzcan a los hombres y cometan una grave inmoralidad. Todo eso narrado especialmente en esos capítulos entre el 25 al 31 de Números. Tan grave fue que fueron miles los que murieron. Fue una mortandad amplia. ¿A causa de qué? De algo tan sutil como era promover las mujeres moabitas. Porque posiblemente no eran cualquier mujer, mujeres atractivas, mujeres seductoras, quizás mujeres dedicadas a la prostitución como parte del culto a los dioses paganos. O sea que eran expertas en lo que estaban haciendo. Esa fue la forma en la que Balaam, por eso dice ahí el texto, promovió la inmoralidad sexual y el libertinaje en medio del pueblo santo de Israel. Así que Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo: ustedes están permitiendo que hayan personas así en medio de ustedes. De los nicolaitas, bueno, de lo que se ha encontrado, de lo que se ha investigado, era la misma intención. Ellos promovían el libertinaje. Ellos promovían que los creyentes se dejaran llevar, sobre todo, como decíamos, en una cultura que lo más normal era la inmoralidad sexual, la prostitución, en pro supuestamente de la adoración a los dioses. Y entonces esa combinación de los de Balaam con los nicolaitas era un peligro gravísimo para la iglesia. Y ojo que no estamos, Jesús no dice ya la iglesia está entregada a esto, no. Lo que Jesús les reprocha es que ellos permitan que el peligro esté ahí, que la influencia exista en medio de los niños y que ellos se hagan de la vista gorda, porque ellos sabían quiénes eran los que estaban entre ellos, sabían el peligro de coquetear con el pecado, y aún así lo estaban permitiendo. Ante esto, Jesús no se queda callado. Dice ahí en el versículo que sigue, 16, versículo 16, Jesús le dice a la iglesia en Pérgamo: arrepiéntete, o de lo contrario pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. Pensemos que normalmente uno diría, sí, que venga Jesús, y todos nosotros anhelamos que Jesús regrese, pero resulta que aquí Jesús les dice: yo voy a venir a ustedes, pero no crean que yo vengo aquí voy a ir
en un tono de amabilidad y de cariño y de amor. No, yo vengo a ejecutar el juicio ante lo que ustedes no han estado haciendo. Yo voy a tomar en mis manos la justicia que ustedes no han querido ejercer en su iglesia. Yo soy el que voy a tener que castigar, porque ustedes no asumen la responsabilidad que les corresponde. Así que arrepiéntanse. Si volvemos a la figura de la espada que vimos en el versículo 12, si uno está del lado, por decirlo así, de la justicia de Jesús, uno puede decir sí, que Dios ejecute juicio, que castigue a los malhechores, que castigue a los detractores, que castigue a los blasfemos. Pero si fuera que Jesús dice, voy a castigarlos a ustedes con esa misma espada de mi boca, no es lo mismo. Y en realidad creo que es muy importante que nosotros podamos ver esos dos matices, porque es el mismo Jesús que vino a entregar su vida por nosotros, a salvarnos por medio de su sangre derramada en la cruz. Es el mismo que va a ejecutar juicio contra el pecado y contra toda maldad. Es el mismo Jesús. El mismo Jesús que veíamos sanando enfermos, resucitando a los muertos. Es el mismo Jesús que vemos en el capítulo 1, el que tiene las estrellas en la mano, el que tiene la espada en su boca, el que tiene un resplandor incomparable alrededor suyo. Ese también es Jesús. De manera que nuestro concepto de Jesús tiene que ser lo suficientemente amplio como para así sentirnos amados, sentirnos privilegiados por Él, pero también para que le demos el lugar que corresponde como Señor y Dios que es de su iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque al final de cuentas ese era el objetivo que tenía este libro de Apocalipsis, que la iglesia pudiera recordar quién es Jesús, quién es el verdadero Jesús. De manera que aunque la autoridad de César pudiera ser impresionante e intimidante, quedara completamente contrastado, completamente opacado con su Señor Jesús. De manera que su iglesia refleje una conducta acorde a quién es su Señor. Así que si ellos no actuaban, Él iba a actuar. Y pensemos que aquí Jesús, cuando dice que si no vendré a ti, no se está refiriendo a aquel juicio final, aquel día en que Jesús iba a regresar, ya en lo último de los tiempos. En la Escritura vemos que muchas veces se tratan de juicios locales, juicios específicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchas veces se habla del juicio de Dios, el día de Dios. Pero no es que Dios castigó a todas las naciones, sino que castigaba a las naciones específicas a las que Él se dirigía por medio de los profetas. Y a veces utilizan elementos de que el sol se puso rojo, que la luna cayó, que las estrellas cayeron. Todo eso lo que busca es hacer ver la gravedad del juicio de Dios. Entonces aquí no lo dice el texto, no nos lo dice la historia, pero de alguna forma Jesús iba a castigar a Esmirna. Y claro, por supuesto, notemos que dice que él va a pelear contra ellos. O sea, va a pelear contra aquellos nicolaitas y los de la doctrina de Balaam. Sí, pero eso no significa que no va a afectar a la iglesia. Porque resulta que Jesús está teniendo que hacer lo que le correspondía a ellos. Y eso va a tener consecuencias comunitarias. Ahorita vamos a ampliar un poco más esta idea.
Si la carta quedara ahí, quedaríamos bien regañados. Pero resulta que Jesús siempre, y nuestro Dios a lo largo de toda la Escritura, demuestra que es un Dios de ira contra el pecado, pero también un Dios de misericordia. Y entonces dice el versículo 17: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré a comer del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y en ella está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Bueno, ¿qué puede significar esto, verdad? Esa piedrecita, ese maná escondido. En cuanto al maná, resulta que había una tradición entre los judíos basada en el libro de Macabeos, que se cree que cuando los babilonios entraron a invadir Jerusalén y destruyeron el templo, Jeremías agarró el arca del pacto y la fue a esconder a una cueva. Y dentro de ella, dentro del arca del pacto, sabemos que habían 3 elementos, a ver si lo recuerdan. Uno era la vara de Aarón que había florecido. La otra era, ¿a ver quiénes recuerdan? Un plato de maná y las tablas de la ley. Entonces, dice la tradición judía que creían ellos que cuando el Mesías regresara, supuestamente, ¿verdad?, Jeremías iba a ir a buscar a la cueva ese maná y se lo iba a devolver a Israel. Entonces de ahí viene la tradición del maná escondido, que aún los judíos todavía están esperando que les traigan ese maná. Bueno, si recordamos, Jesús dio un extenso discurso en el Evangelio de Juan, capítulo 6, acerca del pan del cielo, el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? ¿Quién es? Cristo. Así que Jesús lo que está diciéndoles es: al que venciere, yo le daré el verdadero pan de vida. Porque el maná que cayó en el desierto era para Israel y era por una necesidad específica que tenía. Pero el pan de vida que descendió del cielo es para vida eterna. Y para quienes se mantienen fieles a Cristo, a pesar de lo que se origen, Jesús les asegura verdadera provisión, verdadero sustento. Como el mismo Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Ahora, en cuanto a la piedrecita, la piedra blanca que menciona ahí, hay distintas teorías. Por ahí, por lo menos 2 que encontré yo que pueden tener bastante sentido. Una dice que una costumbre que había en aquel tiempo era que cuando alguien era invitado a un banquete, o sea, no una simple cena, no cualquier comida, sino un banquete real, se le daba una piedrecita blanca que era su entrada al banquete. Si usted no tenía esa piedrecita, no podía acceder al banquete, no podía sentarse a la mesa del rey, a la mesa del gobernador, a la mesa de la autoridad que lo hubiera invitado. Otra teoría también dice que había la costumbre que en los juicios, cuando se estaba buscando el veredicto de si es inocente o culpable, una piedra blanca representaba inocencia, una piedra negra representaba culpabilidad. Entonces, si al acusado se le entregaba una piedra blanca, ¿qué significaba? Era inocente, que no habían cargos en su contra. En cambio, el que recibiera la piedra negra implicaba culpabilidad, implicaba sentencia e implicaba castigo. Si tomamos esas dos
pues, teorías de lo que esta piedra blanca significa, pues por un lado Jesús estaría diciendo: al que se mantiene fiel hasta la muerte, yo le voy a dar acceso al banquete eterno, al banquete celestial, que Jesús mismo dio una parábola sobre esto, ¿verdad? Los convidados al banquete. Las bodas del Cordero, dice aquí en Apocalipsis. Ese deleite eterno de sentarse a la misma mesa que nuestro Señor Jesús. Una mesa en la que podemos disfrutar sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimientos, sin preocupaciones. Un banquete como el que David dice, de que aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Sentarse a la mesa implica consuelo, pero también implica privilegio. Sentarse a la misma mesa que el Señor de la iglesia. Ese acceso es absoluto para los que creen en Jesús, a pesar de lo que se implique. Y si hablamos de la otra interpretación de esta piedrecita blanca, pues bueno, creo que sabemos muy bien que gracias a nuestro Señor Jesús nosotros hemos sido absueltos de todo pecado. No hay culpabilidad, no hay quien nos acuse. Pablo dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que nos podía acusar más bien nos llamó, nos reconcilió, nos trajo con Él a la casa del Padre. Y otro detalle importante más, el del nombre nuevo. Resulta que en la Escritura vemos que también es una costumbre de nuestro Señor cambiar el nombre de acuerdo al cambio de vida, al cambio de pacto, al cambio de propósito. Por mencionar un ejemplo, Abraham. Abraham era, primero, en el español es A-B-R-A-M. Pero Dios le cambia el nombre a Abraham. El primer nombre significaba Padre exaltado. Abraham, con H intercalada, significaba Padre de multitudes. El tema de los nombres era muy importante en el trasfondo bíblico. También recordemos a Jacob. ¿Cuál es el nuevo nombre que Dios le da a Jacob? ¿Y qué significa Israel? El que lucha contra Dios. Y salió vencedor. Recordamos ese evento, ¿verdad? Génesis 32. Entonces, si hablamos de ese mismo trasfondo, Dios, según dice Pablo ahí en 2 Corintios 5:17, nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha dado una nueva identidad. De manera que cada uno de nosotros delante de Dios, gracias a Cristo, no es el mismo. Somos santos, somos justos, hemos sido redimidos, hemos sido hechos hijos legítimos del Padre Celestial. Hemos sido hechos miembros del reino de los cielos. Hemos sido hechos, según dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra nueva identidad. Así que en realidad ya tenemos un nuevo nombre. Un nombre dado ni más ni menos que nuestro Señor Jesús, el Señor de su iglesia. Que da recompensa a quienes creen en Él, aunque les cueste la misma vida. Para terminar, hay algunas aplicaciones que ya las mencionamos, nada más las voy a enfatizar. Primero, Jesús es quien tiene verdadera autoridad sobre la vida y la muerte. No lo tiene el mundo, no lo tiene el gobierno,
No lo tiene la enfermedad, no lo tienen los problemas ni las circunstancias. El que tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte es Jesús, el dueño de su iglesia, el dueño de cada uno de nosotros. También vemos que Jesús, ese Señor, reconoce, exalta a quienes confían en Él, pero no una confianza superficial, una confianza, una convicción que incluso les implique perder la vida. Y recordemos que el mismo Jesús explicó qué es esto de perder la vida, ¿verdad? No es solo el hecho de perder este cuerpo físico que deje de tener aliento. Los que pierden familiares, los que pierden comodidades, los que pierden privilegios por el nombre de Jesús. Jesús lo reconoce y lo recompensa. En ese mismo texto Jesús dijo que en el reino de los cielos reciben muchísimo más madres, padres, hermanos y la vida eterna. O sea que el seguir a Jesús no es en vano. Y aunque nosotros no lo seguimos por premios o recompensas, pero Jesús dice, aún así yo los quiero recompensar. ¿Hasta dónde llega la gracia de Dios para con nosotros? Que aún ni siquiera siendo merecedores de la salvación, pero no solo se ha conformado con la salvación. ¿Cuántos se sienten maravillados por eso? ¿Cuántos se sienten conmovidos por la gracia de nuestro Dios? Ahora, otra aplicación no tan bonita, pero es necesaria también porque el texto lo dice. Es posible ser fiel a Cristo y aún así ser transigentes con la gravedad del pecado. Diciéndolo en otras palabras, coquetear con el pecado. Es posible ser fieles a Cristo y aún así dar por menos la gravedad del pecado y tolerar malas influencias dentro de la congregación. Vean qué duro, porque uno puede creer que el ser fiel a Dios, ser fiel a Jesús, puede ser suficiente. Pero vean que Jesús dirige sus cartas no a un individuo, le habla a la iglesia como un todo. Porque lo que afecta a uno, afecta a toda la congregación. Somos un cuerpo, ¿verdad? Pablo lo dijo ahí en 1 Corintios 12. De manera que lo que le duele a un miembro, le duele al otro. Y si un miembro está corrompido por el pecado, eso es como un cáncer, se puede propagar a más miembros. ¿Qué tipo de influencia peligrosa puede haber en nuestra congregación? Porque bueno, que yo sepa, aquí no hay balaamitas ni nicolaitas, que yo sepa, ¿verdad? Pero sí pueden haber actitudes y pueden haber conductas peligrosas que nosotros tal vez no estemos viendo como que sean muy peligrosas, pero llegado el tiempo, conforme la influencia se extiende, sí pueden ser muy peligrosos. Un primer ejemplo que se me viene a la mente: la murmuración. En otras palabras, el chisme. ¿Qué es el chisme? El chisme es hablar de alguien más a sus espaldas, sin su consentimiento y sin que sea algo que realmente le beneficie. Y eso puede ser algo muy sutil que hagamos. No estamos hablando que uno no pueda hablar de un tercero en ninguna circunstancia. Si por ejemplo yo hablo con Andrés y le digo, vieras que me encantó la prédica de don Carlos porque me edificó, pues creo que aunque don Carlos no se dé cuenta, pero lo glorifica, exalta lo que Dios hizo a través de don Carlos. Pero si yo más bien hablo con Andrés y le digo, vieras que a mí parece que don Carlos es un descuidado, es un irresponsable,
¿Y qué es lo que va a pasar? Que tal vez Andrés va a llegar a la casa y va a hablar con Rebe y va a decir, ¿vieras que a mí quién me dijo que don Carlos se nos iba a sanar? Y luego Rebe va y se lo dice a otras hermanas, empezando por Roxana, le cuenta, ¿vieras que a mí me dijo? Y se termina dando cuenta don Carlos. Ven como sutilmente se mueve el chisme y se convierte en murmuración, porque en lugar de ir directamente los involucrados, nos vamos por las ramas, nos vamos por terceros, cuartos y quintos. Y la murmuración es un pecado grave en la Biblia. ¿Cuántos murieron por murmurar de Moisés? ¿Cuántos murieron junto con los que se rebelaron ante ellos? Incluso recuerdan que la misma hermana de Moisés fue castigada por hablar de Moisés, por hablar mal de él y de su esposa. Así que la murmuración es algo que como iglesia hay que cuidar mucho, porque es sutil, pero causa mucho daño. ¿Qué otros ejemplos podríamos dar? Bueno, la pereza espiritual. Y cualquiera diría, ¿cómo? ¿Tan grave es eso? Bueno, es que si yo soy alguien que para mí no tiene importancia el congregarme, la lectura bíblica, la oración, y yo me junto con alguien más y le digo, no, vieras que ya a mí no me hace falta mucho ir a la iglesia, yo estoy bastante bien. Yo con solo ir los domingos, yo siento que yo le cumplo bien a Dios y siento que estoy bien delante de Él. Y si el otro hermano es alguien que también está en proceso de crecimiento y dice, bueno, la verdad es que sí, no hace falta. La verdad es que en lugar de sacar el ratito para congregarme entre semana, para hablar con algún hermano, no, voy a trabajar más, voy a ponerle a lo que realmente importa. Algo muy sutil, pero que es dañino para la vida espiritual de la iglesia. ¿Qué más? Podría dar muchos ejemplos. Ahí en la diapositiva puse una imagen con una lista amplia. La superficialidad, el conformismo, el ser crítico. Ojo que no estamos hablando del pensamiento crítico, estamos hablando de criticar por criticar. Nos volvemos críticos de los demás y ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Es que ahí no hacen esto, es que ahí no hacen esto otro, es que este hermano así ya sabe. ¿Y Jesús qué dijo? Antes de ir a verle la paja al otro en el ojo, véase la mera vida que usted tiene. Antes de cuestionar a otros, dígase a usted mismo. Y Pablo también lo dijo ahí en Gálatas 6. Considérense primero ustedes mismos, no sea que ustedes también sean tentados. ¿Qué más? Rencor, amargura, inseguridades, el desorden, hermanos. El desorden, la irreverencia, el irrespeto, también son cosas que fácilmente se transmiten, se contagian. Peor aún cuando vienen de alguien a quien uno reconoce como de influencia. Porque ¿qué decimos? Si fulano lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si fulano se queda hablando todo el culto allá atrás, ¿por qué no voy a ir yo a quedarme allá atrás? De por sí no me importa la clase, no me importa la prédica, lo que importa es ir y hablar de cualquier otra cosa menos de lo que estamos. Y eso se contagia y se termina normalizando. En fin, no voy a extenderme mucho, yo creo que se entiende la idea, ¿verdad? Al final de cuentas, el propósito, como todo mensaje de la Escritura, es que nos veamos a nosotros mismos. Como dicen que la pedrada nos la agarremos cada uno, no la dejemos pasar, no nos la capiemos, porque todos somos miembros de la iglesia. Todos los que estamos aquí se supone que somos miembros de la iglesia o estamos en un proceso de ser miembros de la congregación. Por tanto, la responsabilidad de responder al Señor de la iglesia como merece ¿es de quiénes? De todos.
porque ni uno solo de nosotros está fuera de la gracia de Dios, a no ser que voluntad propia no lo quiera estar. Así que tengamos presente, es necesario que hagamos ese análisis, no solo personal, sino como iglesia, porque los efectos del pecado en la iglesia afectan a toda la comunidad. Aún lo más sutil nos afecta a todos. Y pensemos en esto: ¿queremos que sea nuestro Señor Jesús el que actúe para purgar a su iglesia? Les doy un ejemplo, solo para ilustrar. Esto que pasó con lo de que se nos llevaron el proyector y otras cosas, podríamos verlo como una forma en la que Dios nos llamó la atención. ¿Se han puesto a pensar? Porque yo creo que ninguno de nosotros va a decir que algo pasa por casualidad. Para Dios no hay casualidades, todo está en su soberanía potestad, ¿cierto? Entonces, algo como este evento, ¿será que nos puede decir algo a nosotros como iglesia? ¿Será que hay algo que deberíamos de prestarle atención? Otro ejemplo: los miembros que se apartan, los jóvenes que flaquean, los jóvenes que no se sienten apoyados, que vienen aquí solo porque los traen sus papás. ¿No debería eso darnos señales también como iglesia? Porque es muy fácil darle la responsabilidad únicamente a los papás. Claro, los padres tienen la principal responsabilidad, pero también la iglesia tiene algo que ver con eso. Así que vean que no se trata de que ese es problema de unos o de otros. Si yo soy miembro de esta congregación, lo que en ella ocurre también es mi problema. Y lo que en ella glorifica a Dios también tiene que ver con cómo yo glorifico a Dios. Así que ese individualismo que tanto afecta a las iglesias, pongámonos en la tarea de atacarlo. Dejemos de pensar que es problema del uno o del otro. ¿Qué tengo que ver yo con esta congregación? Por ahí nos decía ayer don Carlos en la reunión de varones, en lugar de quedarme pensando, ¿por qué es que a mí no me buscan? ¿Por qué es que a mí no me dicen nada? ¿Por qué no me involucran? Y lo ilustraba don Carlos con el texto de Santiago 5, que cuando alguno está enfermo, ¿qué dice? Vaya a buscar a los ancianos. No se quede esperando a que los ancianos lleguen. ¿Cómo van a saber los ancianos que está enfermo si usted no lo externa? ¿Cómo vamos a saber en qué usted puede colaborar, en qué más podría aportarle a la congregación si usted no busca ello? ¿Cómo identificar qué puede hacer? Esto no es un club social en el que tengamos que tratar a todos muy bonito y que se sientan cómodos. Esto es una comunidad del cuerpo de Cristo, en la cual cada miembro igual aporta y también influencia a los demás. Pablo lo dijo: solo porque yo no soy ojo voy a decir, ay no, qué pereza, yo no voy a hacer nada con ese cuerpo. Y ahí Pablo lo hace ver como un absurdo, pero nos pasa. Ay, es que yo no soy de los que pasan al frente, entonces yo no tengo nada que aportar. ¿Quién dice que eso es lo más importante, pasar al frente? Y el último punto, que ya lo mencionamos, es para quienes sí se mantienen fieles a Cristo. No es que con eso se van a ganar su salvación, no, ya la salvación es nuestra. ¿Cómo demostramos que amamos esa salvación? ¿Cómo es que demostramos que la muerte de Cristo a mi favor vale incluso mi vida? Bueno, empecemos aquí, con su iglesia, glorificándole, que seamos un medio a través del cual tanto la misma iglesia como las personas alrededor sepan a dónde está el maná escondido, sepan quién es el que les va a dar una piedra blanca, porque ya nos la dio a nosotros. Amén. Pero hay hermanos que tal vez no lo saben.
Tal vez no se han dado cuenta de la dimensión de que ya han recibido el maná del cielo, el maná que Dios envió para sustentarnos. Bueno, ahí tenemos tarea. Ayudémosle a los demás hermanos a que también lo descubran junto con nosotros. Ayudémosle a la congregación a que sepa cuál es ese nombre que hemos recibido. Porque eso es lo que está necesitando el hermano que claudica. El hermano que muestra alguna inmadurez, lo que necesita es eso, saber qué le ha dado Cristo. Que Jesús no solo lo salvó, le dio vida eterna, le dio acceso al reino de los cielos. Y en ese proceso también yo crezco en conocer lo que eso significa. Y así es como dice el autor de Hebreos, nos estimulamos mutuamente al amor y a las buenas obras, a la fidelidad a Cristo que va más allá de la vida y de la muerte. ¿Terminamos, hermanos? Si gustan, por favor, de pie para orar. Oremos. Amado Dios y Padre, primero agradecerte. Nosotros pues tenemos dificultad muchas veces en ser conscientes de lo mucho que tú nos has dado, lo mucho que nos has regalado y nos sigues regalando y nos regalarás por eternidad. Tenemos muchos distractores a lo largo del día, a lo largo de la semana, distractores tanto internos como externos. Por eso, Señor, necesitamos que a través de tu Espíritu crezca nuestro entendimiento de lo que hemos recibido, esta identidad nueva que nos has dado. Que no solo nos quedemos esperando en aquel momento en que nos lleves contigo, sino que desde aquí mismo podamos disfrutar de la plenitud, la satisfacción de ser hijos del Padre Celestial, de ser redimidos y justificados, y de ser morada del Espíritu Santo. También, Señor, danos conciencia de nuestro lugar aquí como iglesia. Que aunque nos parezca poco, o quizás mucho, pero todos tenemos algo que aportar para que también los demás a nuestro alrededor puedan crecer, de manera que seamos una iglesia que te glorifique, que te exalte, que te adore completamente convencida por el hecho de que tú eres Dios y que estamos seguros en ti, que estamos a salvo, que estamos plenos y completos en Cristo. Gracias por tu palabra que nos hace reflexionar, y también te doy las gracias por cada uno de los aquí presentes, por su vida, por su deseo de conocerte, porque a pesar de las muchas luchas personales que cada uno tenga, a pesar de tantos dilemas en los que podemos encontrarnos, pero aún así tú nos has dado la posibilidad de estar aquí. También pedirte por los que no nos han podido acompañar por salud, por problemas personales, por problemas económicos, también atiéndelos ahí donde están, escucha su clamor. Gracias te damos en todo y alabado sea tu nombre, Señor y Salvador Jesucristo, en quien oramos. Amén.